referentes de la realidad junto a nosotros y recién estábamos con el profesor Alberto Spektorovsky hablando de, bueno, lo que será la conformación de este gobierno, situaciones que se dan, presiones que parecen estar, bueno, marcando la agenda de Israel, mucha polémica interna y también la preocupación externa. Vamos a hablar con alguien que está en el corazón del partido Likud, que es el partido que va a liderar con Benjamin Netanyahu a la cabeza esta coalición de gobierno. Es miembro del comité central del partido Likud y presidente de la Junta de Gobernadores del Likud Mundial. Un hombre que usted conoce si es amigo de Radio High, porque 17 años de su vida los dedicó al Keren Kayemet de Israel, como vicepresidente, entre otras cosas, de esa organización. Hoy además encabeza el directorio de Ameshakem, que es una empresa que capacita y le da trabajo a 3.000 personas con capacidades diferentes y que es una empresa tan importante en Israel. Me refiero al querido Hernán Feldman. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miguel, Shalom desde Israel para ti y para tus oyentes. Hernán, más allá de saludarte y qué bueno verte, están ahí en la tensa negociación y aparecen algunas cosas que para algunos, tú no eres un judío ultra ortodoxo, por lo menos en lo que hace al aspecto, por ahí en otras cosas sí. Y bueno, desde decir que no se va a generar energía en Shabbat hasta otras cosas, aparecen como una preocupación muy difícil. ¿Qué nos dirías al respecto siendo miembro del Likud? Eh, es un buen ejemplo el que trajiste, el de no crear energía en Shabbat. Eh, los pedidos pueden ser ilimitados. Lo que tiene importancia es que van a ser los acuerdos. Y el Likud ya expresó en forma muy clara de que se va a mantener el status quo en este país y no va a haber ninguna modificación con respecto a las relaciones entre la religión y el Estado. Y en ese sentido, toda esta postergación que lleva días, incluso Netanyahu pidiéndole al presidente Herzog una prórroga para armar su coalición, tiene que ver con esto de tanto los puestos para unos y otros como qué es lo que va a tener de incumbencia, recordando que, por ejemplo, está el tema de la ley del retorno, el tema de las conversiones al judaísmo, el tema de la kashrut. Hay presupuestos siempre involucrados en cada uno de estos temas, pero además hay el perfil identitario de Israel. Has dicho status quo, ¿te parece que en estas presiones todo va a permanecer en el status quo? Eh, Vamos a separar mi respuesta en dos. La primera es qué es lo que va a suceder, no tengo ni idea. Y no tengo la capacidad de poder saber qué es lo que va a pasar en el futuro. La otra parte es lo que yo espero que suceda. Y en eso yo creo que debemos tener presentes de que una coyuntura política especial puede decir muchas cosas, pero el Estado de Israel debe respetar el status quo y no solamente eso, sino que también no debe ser cambiada la ley del retorno, ni debe hacerse ningún cambio que modifique las relaciones entre el pueblo judío de la diáspora y el pueblo judío de Israel. Y yo creo que en eso es una de las misiones más importantes que debe cumplir Netanyahu y que sería bueno todos los días aclarar de que no va a haber ninguna cosa que cambie las relaciones entre nuestros hermanos de la Golá y nosotros acá en Israel. Y también la preocupación no es solo de los judíos que viven en la Golá y que miran por ahí lo que acontece en Israel, sino sobre todo dentro de Israel, ¿no? Que la población mayoritaria incluso es secular y que siente una coerción que no es nueva por parte de la ultraortodoxia. ¿Te parece que esto se va a ir decantando y no va a haber situaciones internas que lleven a una fricción mayor aún? En la realidad estamos, fíjate que
partís de una situación que parecería como que ya estamos en el gobierno hace 5 meses y que todo ha cambiado y que todo está por cambiar y demás. Yo creo que primero recuerdo a todos que todavía no fue formado este gobierno y que todas estas críticas están fundamentadas en suposiciones y en cosas que no tienen nada que ver con la realidad por el momento. Esa es la primera cosa. La segunda es que yo siempre creo que la cordura es lo que va a prevalecer también dentro del Likud. Y por último, voy a agregar algo más, y es, hubieron elecciones en Israel, el pueblo dijo lo que quería, en su gran mayoría. No puede ser que un nuevo gobierno que fue electo por el público en forma democrática no tenga posibilidad de llevar adelante su política. Yo espero que todo lo que llevemos adelante sean los cambios y correcciones que debe haber en toda democracia, siempre manteniendo los conceptos fundamentales que son de un país democrático y judío, y no necesariamente en ese orden. Ujú. Claro, también es cierto que en el sistema parlamentario israelí los partidos minoritarios, que no son los que finalmente el gran público ha votado, tienen un poder tan importante que pueden determinar que una coalición exista o caiga, y este es parte del juego en este momento, y me parece que ahí es donde están las tensiones, ¿no? Eh, yo siempre creí en los conceptos de la democracia. Los conceptos de la democracia hablan de respetar incluso a aquel que no haya ganado las elecciones. Ujú. En este caso, los partidos que van a componer la próxima coalición de gobierno son los partidos que sí ganaron las elecciones. Ellos, por supuesto que cada uno quiere el máximo, y podrá conseguir lo que se pueda conseguir en forma democrática. Y yo en ese sentido creo que hay que destacar que el Likud, de los 64 miembros que van a formar esta coalición, tiene el 50%. Y después una cantidad de partidos pequeños que cada uno de ellos tiene su público y demás, y que hay que tratar de complacer las expectativas de esos públicos, pero de todas formas no olvidar que el Likud de todas formas será parte del 50% de ese gobierno. Bien, hay una preocupación en entre tantas otras que tiene que ver con la intromisión del poder político en el poder judicial. Ayer Rubén Rivlin, entre otros expresidentes, tuvo una fuerte declaración en respecto de también ahí mantener el status quo y no meter las manos. ¿Qué dirías sobre esto? Que no solo en Israel, pasa en todo el mundo. Eh, los problemas que hay en este momento y que el Likud tiene intención de corregir es justamente lo que produjo hace ya muchos años una revolución judicial que estableció, cosa que no existía en Israel, que el poder judicial podía anular decisiones que tomó el Parlamento en forma democrática. En este caso se está discutiendo y nadie sabe todavía cómo va a ser. Parecería incluso en los últimos días que Netanyahu está bajando el pie del acelerador con respecto a eso, pero aquellos miembros del Likud que vemos lo que ha sucedido en estos últimos años, también con asesores judiciales en los ministerios y demás. Yo vengo de la actividad pública durante muchos años y yo vengo viendo hasta dónde los asesores judiciales han tomado prerrogativas que no le corresponden. El asesor judicial debe encontrar el camino para que aquel que fue electo para un puesto pueda llevar adelante su política. En este caso, muchos, por lo menos, de los asesores judiciales en los ministerios y demás, se tomaron la autoridad
de decir qué hacer y qué no hacer desde el punto de vista de las políticas de los nuevos o de los viejos ministros. En este caso hay que hacer modificaciones en este país, hay muchas modificaciones que deben ser hechas, respetando el Poder Judicial y sin causar un rompimiento entre las funciones importantes que cumple el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por otro lado. Sí, hay que hacer reformas. Ahora, Hernán, es un tema siempre muy sensible. Si de algo se ha enorgullecido Israel es de la independencia de su justicia, que entre otras cosas hace que todo ciudadano tenga la posibilidad de ser juzgado de la misma manera. Ya hemos visto algún presidente de Israel encarcelado, un primer ministro. Esto siempre lo ha mostrado Israel como uno de sus poderes. Digo, acá la discusión seguramente es o el exceso o lo contrario. Digo, a veces uno piensa, incluso en un sistema judicial que puede ser perfeccionado, mejor que tenga todas las herramientas de la libertad a estar coercionado por otros poderes que tienen intereses distintos. Creo que eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Se están discutiendo muchas cosas juntas, Miguel. Te voy a dar un ejemplo para que también tus oyentes lo conozcan. En este país, el presidente de la Corte Suprema de Justicia es electo por su antigüedad en el puesto y no por su capacidad jurídica. Quiere decir que hoy ya sabemos quién va a ser el próximo jefe de la Corte Suprema y también quién va a ser su sucededor. Quiere decir que aquellas personas llegan al puesto no por sus capacidades, sino por su antigüedad como juez de la Corte Suprema. ¿Te parece lógico? ¿Le parece lógico eso a tus oyentes? Que un juez no sea electo por tener las mejores cualidades y las mejores capacidades. Hernán, te pido un favor. Acá el señor Tomás Polakov quiere preguntarte algo, pero vamos al panorama de noticias. Te actualizamos un poquito de lo que está pasando y seguimos unos minutos más. Me parece que es un tema tan importante el que estás tocando. Panorama de noticias de la hora 9 aquí en la República Argentina. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. El Ministerio de Defensa aprueba un nuevo sistema de defensa en el avanzado Eitan. El organismo dio a conocer este lunes el sistema defensivo Iron Fist desarrollado por Elbit System. El mismo rastrea e intercepta misiles entrantes y eventualmente se desplegará en excavadoras blindadas militares. Ejercicios azerbaiyanos turcos ponen a Irán en estado de alerta. Los ejercicios conjuntos de ambos países tuvieron lugar aproximadamente en el mismo periodo en que Estados Unidos realizaba ejercicios militares juntos con Israel. Esta es una de las razones por las que Teherán está fortaleciendo su relación con Armenia. El supuesto armador de la bomba de Lockerbie se presenta ante la justicia de Estados Unidos. Un libio acusado de fabricar la bomba que destruyó un avión de Panam sobre Escocia en 1988 matando a 270 personas llegó a Estados Unidos. El sospechoso fue trasladado a una instalación del Departamento de Justicia en Alexandria, Virginia, para el procesamiento inicial y más tarde se presentó ante un tribunal federal en Washington. En Argentina, tras la implementación de precios justos, los alimentos aumentaron un 3,6% en noviembre. Según un informe, en la última semana del mes los precios de los alimentos y bebidas promediaron un aumento del 0,3%. Según los datos del mismo, las frutas fueron las que más aumentaron con un 12,5%.
Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Radio High 963, en Twitter como @FMHigh y en Facebook como Radio High. Si querés recibir las noticias de Israel y Latinoamérica en español, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el +54 911 2508 7790. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Y volvemos con Hernán Feldman, que tiene la gentileza de seguir con nosotros. Hernán, aquí te decía, Tomás Polakov quiere preguntarte algo. Sí, buen día. Creo que hay un tema fundamental en lo que respecta al Poder Judicial en Israel y en la reforma que se quiere hacer, que es el tema de los frenos y contrapesos que en las democracias occidentales liberales, empezando por la estadounidense y el federalista de Madison, instauraron frenos y contrapesos a las mayorías para que las mayorías no puedan seguir sus pretensiones sin justamente ningún freno. En las democracias toman generalmente la forma de 2 cámaras en el Congreso, por ejemplo, o una constitución escrita. En Israel se carece completamente todos esos frenos, hay una única cámara, no hay división entre el legislativo y el ejecutivo, y justamente, bueno, tampoco hay constitución escrita, y el único freno realmente real que hay a la política, al poder político mayoritario, es el poder judicial. ¿Cómo funcionaría un Israel en el cual el poder judicial está también debajo del poder político y una mayoría simple en el Parlamento puede dictaminar completamente cuál es la dirección del país? ¿Quién o qué institución protegería los derechos de las minorías y justamente el mantenimiento del Estado de Derecho en el país? En principio, lo que hace establecido hasta en la pregunta tuya, todas las bases de tu pregunta están relacionadas a la situación actual de Israel, no del nuevo gobierno, sino también del gobierno anterior. También, de acuerdo al gobierno anterior, todas las decisiones se toman en el Parlamento por mayoría de votos. No habría ningún cambio. El único cambio que habría es quién es el que interpreta la ley. Y en este caso señalé 2 temas. Uno, los asesores jurídicos, que son los que vienen e interpretan la ley, y como se trata de interpretación, podrían interpretarla de una forma o de otra, y de hecho, en cada una de las decisiones hay juristas que creen así y hay juristas que creen diferente, y pueden cada uno sacar sus propias conclusiones. Con respecto a la ley, no sé cómo traducirla, de sobreponerse a una decisión judicial, todavía no se estableció con qué mayoría va a ser necesaria para poder hacerlo. O sea que todos esos planteos son planteos teóricos que no tienen nada que ver con la situación de Israel. En este momento estamos en la discusión, nadie sabe cómo va a terminar y cuál va a ser la propuesta final, y espero que siempre sea una decisión que tome en cuenta también que hay una minoría en Israel que debe ser respetada. Bien, lo que está en juego sin duda es de alguna manera los frenos y contrafrenos que tiene que tener la política a partir, y todos los poderes, ¿no?, de un poder judicial independiente, y este es el gran dilema y la gran, seguro, preocupación de muchos. Hernán, estás en el corazón del Likud. ¿Cuándo se presenta el gobierno finalmente? Tuve que empeñar la bola de cristal hace unos días, o sea que no tengo una respuesta clara en ese momento, pero espero que sea en los próximos días. El presidente estableció ya hace unos días que prorroga el tiempo en 10 días, a pesar de que se le pidió 14 días para terminarlo.
Supongo que después de la elección del presidente del Parlamento, los temas jurídicos que deben de ser tratados, las leyes que deben ser tratadas antes de la constitución de gobierno, se va a hacer en forma muy rápida, 1 o 2 días nada más. Y yo creo que de ahí ya se va a preparar el camino para que asuma el nuevo gobierno. Entonces, Hanukkah con un nuevo gobierno en Israel, por lo menos así dan Así los tiempos esperamos. para que sea así. Querido Hernán, gracias como siempre por estos minutos. Obviamente seguimos atentos a la realidad israelí y sus variables que son complejas como en todo sistema político y humano. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hernán Adiós. Feldman, quien es miembro del Comité Central del Likud, dándonos su perspectiva de lo que está aconteciendo en Israel en estas negociaciones tan complejas para armar gobierno, donde los partidos minoritarios, como usted sabe, tratan de sacar la mayor cantidad de ventajas posibles.